Mariano. Yo hoy hablaba, cuando comencé, sobre la metáfora que habíamos decidido utilizar con los chicos, con Gustavo Miga, Gustavo Vergara y Mariano, y que habíamos utilizado la metáfora de las casas, todas estas casas que ustedes ven ahí. Y lo extraño de la primera imagen, y creo que de la última imagen que tengo puesta, son dos casas que no están sobre un suelo. Son dos casas que están como en el aire. Una casa necesita tierra, suelo, y a su vez necesita un horizonte, un cielo, diría Brandani en el libro de Cushen, o Gers en este caso en el libro de Cushen. Y entonces digo que la cultura tiene que ver particularmente con la manera de habitar, y vuelvo a utilizar este concepto, no de ocupar un suelo, habitarlo. Y aquí me recuerdo nuevamente el caso del docente de Rosario que atendió al alumno Ariel Ávila, el chico que cantaba sobre la droga, en contra de la droga, que quería traer a sus compañeros a una vida saludable, a una vida, y que lo mataron frente a su casa, lo mató otro adolescente que estaba metido en la droga para que no siga cantando, y pensaba en ese docente de música que estuvo al lado de Ariel mientras estaba vivo, y ese docente de música, cuando Ariel vino al aula con sus canciones, con sus letras, lo que hizo fue ofrecerle poner una banda de sonido de bajo, inscribirlo en un concurso, ayudarlo a terminar para que se inscriba en un concurso y que gane ese concurso. Le consiguió entrevistas. Un docente que habitaba ese pequeño espacio que era un aula. Y ahí tiene que ver con este primer recorte que dice que la cultura tiene que ver con eso de habitar particularmente un determinado suelo, un determinado espacio, pero sentirse en ese espacio. Y otra es, la cultura es comportarse, es llevarse a sí mismo de tal manera y no de otra. Y aquí aparece lo de tender puentes entre el docente y el alumno, entre esas cosas que hace el alumno, entre esas cosas que pasan afuera y que el maestro tiene que lograr tender un puente para traerlas adentro de la escuela. Seguimos. Dice la segunda parte, y unido a lo que venía diciendo, que la cultura presupone que habitar un suelo es no ser indiferente a lo que allí ocurre. Y ahí tiene que ver la primera parte de esto que está escrito, que tiene determinados usos y apropiaciones, y de esas apropiaciones y usos se tiene que hacer cargo el docente. Pasamos. Y sigo con Gers, y ya no en el libro de Cushen, sino en un libro que escribe él que se llama Geocultura del hombre americano. Y dice que habitar la cultura es arraigarse. Y pensaba en este docente que les traje en cuestión, que habitaba este espacio denominado aula de música, pero que sobre todo tenía un horizonte hacia el cual arrastraba a sus alumnos, y que era un horizonte simbólico. Y acá aparece que puede ser algo, puede ser una palabra, y a su vez puede ser un símbolo. Y pensaba en algo que circuló por los medios este fin de semana,
Burukua, que es un crítico de arte, un filósofo, el jueves, viernes pasado, no sé qué día, cuando salió en la ciudad de Buenos Aires, que se pretendía limitar a los mayores de 70 años salir a la calle, que primero iba a ser multado, después no fue multado, qué sé yo, Burukua se hizo una foto con una estrella de David en el pecho. Y mandó la foto a sus amigos diciéndole que se sentía más o menos como los judíos en la vieja Alemania. Y la foto circuló más allá de su grupo de amigos, o alguno de su grupo de amigos era un judío, y coincidía la fecha en la que se puso la estrella Burukua con el recuerdo de la Shoah, la gran persecución y exterminio de los judíos. Y entonces esa estrella que había tenido un signo para Burukua cambió radicalmente cuando tiene que hablar con el director de un centro judío o con el presidente de alguno de los 3 centros judíos y explicar que en realidad no quiso usar banalmente, superficialmente esa estrella, que no sabía de la celebración del Shoah y un montón de cosas más. Y él dice que si bien la comunidad judía lo entendió, él necesitaba que todos los habitantes lo comprendan junto, haciendo más extenso lo que él había querido hacer. Entonces algo que era un signo, era solo una estrella amarilla en el pecho, portaba una simbología atrás, y en este momento portaba algo más todavía. Entonces acá habla de que ese horizonte, ese cielo, generalmente simbólico, y constituye lo que cada uno de nosotros llevamos como mochila cultural, y que debería entrar en trama con la de los otros, en tanto significación. ¿Seguimos, Mariano? Acá Kush de lo que habla es de la función de la cultura, y que la función de la cultura es ser, estar, pertenecer, es una cuestión de existencia, y que ese horizonte simbólico que está desde siempre, desde antes que yo habite este espacio, y me va a pasar por encima y va a seguir para las futuras generaciones, yo puedo ser y estar. Y puedo ser en función de los otros, y los otros pueden ser en función de estar alrededor o al lado mío. Y eso, ese estar, ser, pertenecer, es lo que se llama la cultura, y que tiene de las dos cosas, del suelo y del cielo. Pasamos, Mariano. Ahí. Y entonces aquí viene el rol de la educación, que el rol de la educación es ayudar a tejer esa trama entre lo individual y lo social, entre la diferencia y el encuentro. Y ahí, en esas cuestiones, es donde aparece la identidad, es donde aparece eso que muestra la figura que tienen a la izquierda, que es como una gran trama de recreación, y allí aparece lo sígnico que porta cada una, las cuestiones con las que trabajan, con las que lleva, con las que se lleva y con las que no se lleva. Pero que eso es lo de todos los días. Y eso es lo que tenemos que ayudar a construir entre todos. Pasamos, Mariano. 7 minutos y nos despedimos del grupo macro y nos quedamos con los que tenemos que quedarnos, 7, 8 minutos. Y acá, aquí aparece
una parte de un texto que ustedes ya han leído, pero que yo les pido que ustedes lo vuelvan a mirar, lo vuelvan a, a reconstruir, que es el texto de las 3 miradas posibles sobre el arte de Troyano. Ese texto tiene 3 partes. Está escrito por una profesora de artes visuales, pero a mí me encanta retomarlo. En ese texto, en la última parte, arranca del gran cambio que se produce desde alrededor de los 80, cuando aparece la semiótica con toda su fuerza, y empezamos a hablar de lenguaje musical, nosotros. Se empieza a hablar de lenguaje, y ahí aparece la semiótica y los signos de la semiótica. Y ustedes fíjense que ocurre una cosa tan terrible, que es, en una escuela de música X, se tenía una materia que se llamaba, una asignatura que se llamaba teoría y solfeo, y un buen día, como estaba de moda audio perceptiva, se le cambió el nombre, pero los contenidos no cambiaron. Como que tener un rótulo nuevo, un ropaje nuevo, me diera otras características. O sea, el desconocimiento hace que le otorgue una carga simbólica a una palabra que no la tiene. Y ahora pasó otra más. Cambiamos audio perceptiva, que en realidad era teoría de la percepción, era pensar la percepción en música, y se cambió 3 miradas posibles sobre el arte de Fernández Troyano. Lo deberían tener en la bibliografía de otras didácticas, y si no está, me lo piden para que se los dé. Pero digo, ahora pasó algo más grave todavía. Había una materia que se llama audio perceptiva, se puso lenguaje musical, y se recortaron los contenidos de audio y se los metieron adentro de un espacio que decía lenguaje musical. Como que las palabras operaran como sinónimos. Y por eso es tan importante que tomen ese tercer párrafo y lo miren profundamente, porque acá yo hablo de la especificidad sígnica que viene tramada con lo que ocupa o se ocupa la semiótica, que es del estudio de los signos de un lenguaje. Y en este caso pensarlo en relación con la cultura, que no es agregar cosas, sino es empezar a mirar desde otro lugar. Esto que yo relato, que no es mentira, que ocurrió y sigue ocurriendo con profes egresados del instituto que creen que todo es lo mismo, y esto que cuento de que copié todos los contenidos de un espacio audio, lo pasé al lenguaje, ocurrió, no en el instituto, fuera del instituto, no en Santa Fe, fuera de Santa Fe. Entonces, hace que todo se vea sin pensar en el fondo desde el cual se asignan las cosas, se le pone valor simbólico a algo. Entonces, quiero que tomen ese texto y empiecen a investigar desde ahí para pensar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje musical? Pasamos, Mariano, última placa, y a continuación de la clase, mañana, hoy no, ustedes van a tener el power para seguir leyendo, pero desde acá más o menos voy a tomar, porque me quedan más o menos, estamos en la placa 14 y me quedan 25. Me quedan 11 placas. Entonces hoy llego hasta acá, cortamos y vemos después cómo arrancar. Bien, la cultura entendida como universo de todos los signos, o sea,
como universo de la semiótica. Y les quería decir esto, si a alguno en particular le interesa leer sobre semiótica musical, Rubén López Cano tiene todos los textos publicados en la web, o sea que se descargan el texto que quieren y los vuelven a cargar sin ningún problema y se ponen a leer sobre semiótica musical. Entonces, digo acá, no es llegar a ser, aportar esto que yo decía, cómo se constituye una disciplina, cómo rotulo, pero lo de adentro es el significante, que en este caso fue confundido. ¿De quién es la cita? De la Filmina, de esta, de la anterior. ¿De cuál? Alguien está preguntando, entonces, bueno, después, en todo caso, cuando nos encontremos con el De esta, grupo, Ruth, de esta acá. de esta. Bien, que es entendida como el universo de todos los signos. Y ustedes tienen que empezar a leer, Rubén López Cano habla de lo que es la semiótica, pero en particular de lo que es la semiótica en música. Si no, si ustedes se quieren ir, pueden ver Cushing, que yo estuve hablando de Brandani, de Gers en Cushing, de Gers solo. Ustedes en la placa, volvete, ya te digo, volvete 2 placas, tengo a González, los frentes culturales, una más, volvete una ahí. Ahí tienen un autor si ustedes quieren ver. No se anoten ahora el libro porque lo van a tener después al Power, así que volvemos para atrás. Acá tienen a Gers, a ver qué es la placa número 11. Esta era número 11. No, sí, ahí lo tienen abajo. Ahí tienen un texto de Gers. Y yo creo que si nos vamos uno más atrás, 10, no, 10, no, ahí lo tengo a Hertz con la misma anterior, y el otro es Puyen. Filosofía, cultura y racionalidad crítica. Ahí tienen 3 textos, y después yo les nombré a Rubén López Cano. Yo partí de estos 3 textos porque consideran y hablan de una concepción de la cultura semiótica, como que la cultura aporta signos y símbolos, y que con eso transforma la visión de la cultura anterior, que no se la entendía semióticamente, no se la entendía como signos del lenguaje. Sí, me dicen ahí, Rubén López Cano trabaja mucho desde el cuerpo. ¿Por qué trabaja desde el cuerpo? ¿No te lo preguntaste, Neuwen, que leíste a Rubén López Cano? Bueno, no me va a contestar ahora porque es cierto que lo habíamos silenciado, esto no es mi clase presencial. No, Lo habíamos pero ahí, silenciado. ahí lo habilité por si querés decir algo, Nehuen, no hay problema. No importa, porque yo lo estaba interpelando a él. Digo, Igual ¿por creo que qué se le no? cortó porque quedó frisado, así que... Ah, bien. Entonces, después el grupo lo charla con Neuwen y le cuenta de que estuvimos hablando, pero Rubén integra el cuerpo, porque el cuerpo no está separado de toda esta cuestión. Y si ustedes leen a Rubén López Cano en Semiótica de la Música, Se le colgó a Ruth, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Para qué le escribo por WhatsApp? A ver.
Esperen que entonces voy a dejar de grabar, así no se hace extenso esto, porque después voy a estar 2 días subiendo el video para que lo puedan ver de nuevo. Banquen un segundito. No se desconecten porque les voy a decir a Ruth que se desconectaron.